Shalom familia, bienvenidos a este estudio semanal de Torah en corto. Hoy exploraremos la parashá Pinhas, el celo que trae paz. Vamos allá. Pinhas o Finés significa boca de serpiente o bronce y abarca desde Números capítulo 25 versículo 10 hasta el capítulo 30 versículo 1. En esta parashá encontramos la recompensa de Dios a Pinhas con un pacto de paz por su celo. El segundo censo del pueblo, la petición de las hijas de Zelofehad sobre la herencia, el nombramiento de Josué como sucesor de Moisés y las leyes sobre las ofrendas continuas y las festividades del calendario. Detrás de cada episodio late una misma verdad. El celo verdadero por la santidad de Dios trae paz, no destrucción, y la fidelidad de un hombre puede detener el juicio sobre toda una nación. Números capítulo 25, versículos 11 al 13. Al final de la parashá anterior, la parashá de Balac, Pinhas había atravesado con una lanza a un israelita y a una mujer madianita que pecaban abiertamente delante del tabernáculo, deteniendo así la plaga que ya había matado a 24,000 personas. Ahora Dios responde: Pinhas ha hecho volver mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos. Por tanto, le doy mi pacto de paz. Es sorprendente que un pacto tan violento sea recompensado con shalom, o sea, paz. Pero el celo de Pinhas no nacía de odio personal, sino de un amor mayor por la santidad de Dios y por la vida del pueblo. En el primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 40, muestra al profeta Elías ejecutando con el mismo tipo de celo a los profetas de Baal junto al arroyo de Sison, deteniendo la idolatría que corrompía a Israel. Mateo capítulo 5, versículo 9 declara: Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. La verdadera paz, paradójicamente, a veces exige enfrentar el mal de frente y no ignorarlo. El celo por Dios, cuando nace de amor genuino, produce paz duradera, no caos. Números capítulo 25, entre los versos 12 y 13, el pacto que Dios hace con Pinhas es específicamente un pacto de sacerdocio perpetuo, porque tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Este pacto sacerdotal con Pinhas se extendería por generaciones. La tradición registra que de su linaje descendería Sadoc, sacerdote fiel en los días del rey David y del rey Salomón. En el primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 10, se muestra a un Elías diciendo: He sentido un vivo celo por el eterno Dios de los ejércitos, usando casi las mismas palabras que describen a Pinhas siglos antes. La carta a los Hebreos, capítulo 7, versos 24 y 25, declara que Yeshua, a diferencia de los sacerdotes levitas que morían, tiene un sacerdocio inmutable, porque permanece para siempre y puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. El celo genuino por Dios deja un legado que trasciende generaciones. Números capítulo 26, entre los versículos 1 al 4. Después de la plaga, Dios ordena un nuevo censo del pueblo antes de entrar a la tierra prometida. La generación que salió de Egipto, sentenciada a morir en el desierto, prácticamente había desaparecido, y una nueva generación estaba lista para heredar la promesa. Solo Caleb y Josué, de los mayores de 20 años, permanecerían vivos de la generación original. Dios cumple su promesa, aunque tome 40 años y un cambio de generación completo. Primera carta a los Corintios capítulo 10 versículo 11 enseña que estas cosas fueron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado a los fines de los siglos. Dios siempre tiene una generación lista para entrar a lo que Él prometió, aunque la anterior no haya podido. Números capítulo 27, entre los versos 1, Números capítulo 27, entre los versículos 1 al 7, las 5 hijas de Zelofehad se presentan ante Moisés con una petición sin precedente. Su padre murió sin hijos varones y piden heredar su porción de tierra para que el nombre de su familia no desaparezca. Dios responde: Bien dicen las hijas de Zelofehad, ciertamente les darás posesión de la heredad.
Estas mujeres se atrevieron a pedir lo que la ley no contemplaba explícitamente, y Dios mismo amplió la ley para incluirlas. Su valentía cambió la legislación de Israel. La carta a los Gálatas, capítulo 3, versos 28 y 29, declara que en el Mesías ya no hay varón ni mujer, porque todos somos uno en Yeshua. Y si somos del Mesías, herederos somos según la promesa. La primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 7, honra a la mujer como coheredera de la gracia de la vida. Dios escucha a quienes se atreven a pedir con fe lo que le parece imposible, y su justicia siempre tiene espacio para ampliarse. Números capítulo 25, entre los versos 15 al 23. Moisés pide a Dios que designe un sucesor para que la congregación del Eterno no sea como ovejas sin pastor. Dios elige a Josué, un hombre en quien hay espíritu, y ordena a Moisés poner su mano sobre él delante de todo el pueblo, transfiriendo autoridad pública y visible. La transición de liderazgo en el pueblo de Dios no fue un secreto ni una sorpresa, fue un proceso público, ordenado y bendecido. En el primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 16, se muestra a un Dios ordenando a Elías ungir a Eliseo como su sucesor, repitiendo el mismo patrón de transición generacional de liderazgo profético. El Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 11, registra las palabras de Yeshua: Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Él es el pastor que ninguna sucesión puede reemplazar, porque vive para siempre. Dios cuida la comunidad de su pueblo, levantando líderes nuevos, sin dejar nunca sus ovejas sin guía. Números capítulo 28, versículos 1 al 8. Dios establece las ofrendas continuas, el sacrificio diario de la mañana y de la tarde, ofrenda encendida de olor grato al Eterno, día tras día, sin interrupción. El pueblo debía mantener este ritmo de adoración constante. La fidelidad de Dios no se experimenta solo en los grandes milagros, sino en la constancia diaria de la ofrenda, mañana y tarde, sin excepción. El libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículos 22 y 23, declara que las misericordias del Eterno son nuevas cada mañana y que grande es su fidelidad. La carta a los Hebreos, capítulo 10, versos 11 y 12, contrasta esto con Yeshua. Mientras todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, Yeshua, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se sentó a la diestra de Dios. La ofrenda continua en el desierto encuentra su descanso final en el sacrificio único y suficiente de Yeshua. En Juan capítulo 17, versículo 20 al 23, encontramos que Yeshua ora por la unidad de los creyentes, que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, para que el mundo crea que tú me enviaste. Esta oración conecta directamente con el espíritu de Pinjas, el celo que detiene la división y restaura la paz dentro del pueblo de Dios. Juan capítulo 15, versículos 12 y 13, registra el mandamiento de Yeshua: que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que ponga su vida por sus amigos. El celo de Pinjas detuvo una plaga física, pero el amor de Yeshua detiene la plaga eterna del pecado. La paz que Dios le da a su pueblo siempre nace de un acto de amor sacrificial, ya sea en el desierto o en la cruz. La parashá Pinjas nos enseña que Dios recompensa el celo genuino por su santidad con un pacto de paz duradero. Establece sacerdocios y liderazgos que trascienden generaciones. Levanta una nueva generación cuando la anterior no puede entrar a la promesa. Escucha a quienes se atreven a pedir justicia con fe. Cuida la transición de liderazgo de su pueblo de forma pública y ordenada. Sostiene a su pueblo con fidelidad constante día tras día y anhela la unidad de su pueblo por encima de toda división. En Yeshua todo esto encuentra su cumplimiento. Él es el verdadero pacificador, cuyo celo por la casa de su padre nunca se apagó. Él es el sumo sacerdote cuyo pacto de paz no tiene fin.
Él es el buen pastor que guía a su pueblo sin dejarlo nunca como oveja sin rumbo. Él es la ofrenda única que cumplió para siempre lo que el sacrificio diario solo anticipaba. Y Él es quien ora por nuestra unidad para que el mundo crea. Pinhas nos recuerda que el celo por Dios, cuando nace del amor verdadero y no del orgullo, nunca destruye, edifica, detiene plagas, asegura herencias y construye paz. Y la pregunta que esta parashá nos deja es, ¿tenemos hoy ese mismo celo por la santidad de Dios y por la unidad de su pueblo? Si este estudio te bendijo, dale like, suscríbete y comparte. Baruch Hashem, que la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Yeshua el Mesías esté con ustedes. Amén.